Hola, ya estoy de regreso para nuestro segundo video correspondiente al día de hoy, viernes 19 de marzo. En esta ocasión vamos a trabajar con la materia de matemáticas. Si tú recuerdas, el día de ayer estuvimos trabajando con unidades de medidas no convencionales, unidades de medidas que nosotros creamos o generamos a través de una hoja de reciclaje, donde utilizamos la medida de 1/4, que era de la distancia desde nuestro dedo meñique al dedo pulgar, y la medida de nuestra palma o de nuestros 4 dedos o lo ancho de la mano. Entonces, trabajamos y medimos utilizando esas unidades de medidas no convencionales. Ahora vamos a ver dos tipos de medidas convencionales que nos van a ser muy interesantes y muy importantes a lo largo de nuestra vida. Te voy a compartir sobre qué vamos a hablar primero. Ahora sí, lo primero de lo que vamos a hablar es de el metro. Pero antes de iniciar, solamente te hago el comentario que no vamos a necesitar todavía nuestro libro. Al final, únicamente vamos a utilizar nuestra libreta para realizar la actividad en ella. Y dice ahí, el metro. ¿Qué es el metro? El metro es una unidad de medida de longitud y se representa con una M, con una M. El metro nos puede servir para medir distancias muy largas, como por ejemplo el largo de un campo de fútbol o el ancho de un campo de fútbol se podrían medir en metros. Otro de los objetos que podemos medir con el metro es el alto de nuestra casa o también el ancho de nuestra casa para saber cuánto mide de frente o cuánto mide de alto. Otro de los aspectos que también se pueden medir en metro y que es muy útil a lo largo de nuestra vida es nuestra estatura. Nosotros para poder ir ver o controlando o checando cuánto es lo que medimos, esa medida se representa en metros. Vamos a continuar. Nos dice, el metro se compone por unidades de medida más pequeños. Nuestro metro, por ejemplo, aquí tenemos una cinta de 1 metro enrollado, tiene unidades de medidas más chiquitas que son las que se encuentran aquí en la imagen, en la cinta. Esas medidas pequeñas se llaman centímetros, ¿sí? Los centímetros son las líneas pequeñas que se encuentran adentro del metro. Y 1 metro tiene 100 centímetros, ¿sí? Continuamos. Los centímetros se utilizan para medir objetos mucho más pequeños. Si el objeto o la distancia o la medida que voy a obtener es muy larga, utilizo el metro. Si voy a medir cosas chiquitas o pequeñas, utilizamos el centímetro. ¿Sí? Continuamos. Con los centímetros puedo medir objetos pequeños como el lápiz, la libreta, el borrador, una pluma, nuestras partes del cuerpo, ¿sí? Ya sea a lo largo o a lo ancho, el diámetro o la medida de una pelota, nuestra muñeca, algún carrito. Eso es lo que podemos medir con los centímetros. Por ejemplo, aquí está. Esta persona que trae aquí una chaqueta o una gabardina roja quiere saber cuál sería la distancia para llegar al teatro, aquí donde está la familia con la niña o con el niño. ¿Cómo podría saber qué distancia? ¿Tú crees que lo pueda medir con los centímetros que son pequeños o con los metros? Es una distancia muy larga, ¿verdad? Bueno,
Aquí, en este caso, la unidad de medida que se utilizaría sería el metro. En metros se podría medir la distancia que tiene que recorrer la persona que trae aquí un abrigo rojo para llegar acá al teatro. Otro ejemplo, el lápiz. Si yo quiero saber cuánto mide mi lápiz, como es un objeto pequeño, puedo utilizar una regla, ya que en nuestra regla vienen las medidas en centímetros. Una regla como la que nosotros podemos tener en nuestra casa, comúnmente miden desde 0 hasta 30 centímetros, que es solamente una parte pequeña de un metro. Si yo quiero completar un metro, necesitaría 3 reglas y un cachito de una regla. ¿Por qué? Porque si recuerdas, como te lo mencioné al inicio, el metro tiene 100 centímetros y una regla nada más tiene 30. Entonces necesitaría juntar diferentes reglas para completar y llegar hasta el número 100. ¿Ok? ¿Vamos bien? Muy bien. El lápiz se debería de colocar desde donde inicia la rayita que está con un número 0 o la primera rayita de la regla y así vamos a checar para ver hasta qué línea llega. Que como lo puedes ver aquí, lo voy a incrementar. Nuestro lápiz o este lápiz mide desde la rayita del 0 hasta 10 centímetros y la mitad de un centímetro más. ¿Sí? Mide 10 centímetros y la mitad de uno más, que sería 10 y la mitad. Bueno, para medir el lápiz, la unidad de medida que se utiliza es en centímetros. Espero que vayas comprendiendo que estas diferentes unidades de medidas se componen. El centímetro forma parte del metro y ambas sirven para poder medir distancias o longitudes. Solamente tenemos que identificar en qué momento o en qué situación estaría usando un metro o un centímetro, que esto es lo que vamos a realizar en nuestra libreta. Dice ahí, el metro y el centímetro son unidades de medidas convencionales. Pero, ¿a qué nos referimos con convencionales? Bueno, ya te lo había comentado el día de ayer, pero lo vamos a repasar. ¿Qué quiere decir que son unidades de medidas convencionales? Bueno, dice que son unidades reconocidas y que en todos los lugares o donde sea que se vayan a utilizar, siempre van a medir lo mismo. Esto quiere decir unidades de medidas convencionales. Que si yo, que estoy en el estado de Nuevo León, compro un metro o una regla, su medida va a ser la misma a que yo vaya a comprar un metro en otro estado de la República. Por ejemplo, en Oaxaca, en Baja California Sur, en cualquier estado de nuestro país, va a medir igual o va a tener la misma distancia el metro o una regla de 30 centímetros. No va a haber lugares donde esté más grande un metro o más pequeño. Siempre va a ser el mismo, ya que es el sistema de medida que nosotros estamos utilizando. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Pues aprendimos que unidades de medidas convencionales que nosotros utilizamos es el metro y el centímetro. Así como cuando vimos la clase del litro, ¿te acuerdas? Que siempre iba a ser igual un litro de aceite, un litro de agua, estamos hablando de una unidad de medida. Nada más que el litro era medida de capacidad y el metro y el centímetro son medidas de longitud, de distancia, desde un punto hasta el otro. Y también el día de hoy, espero que te lo hayas aprendido o que lo vayas a recordar, es que un metro es igual que 100 centímetros. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer en nuestra libreta? Aquí te lo voy a anotar. En nuestra libreta, déjame te lo pongo aquí el título,
Vamos a poner el nombre de la materia, matemáticas. Vamos a anotar la fecha, que es 19 del mes número 3 del año 2021. Ya que anoté la fecha, a ver, aquí está. Ya que anoté la fecha en mi libreta, voy a ponerle ahí como instrucciones, unidades de medida en metros y centímetros. Centímetros lleva acento en la I, perdón. Centímetros. ¿Ya lo anotamos? Bueno, mientras lo vas anotando, te voy a ir explicando qué vamos a hacer. En nuestra libreta vamos a doblar nuestra hoja a la mitad. No sé si recuerdas que en primer grado acostumbrábamos a hacerlo para poder hacer dos actividades diferentes dentro de la misma. Aquí está más o menos la línea. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, de un lado voy a dibujar 3 objetos que puedo medir en metros y de otro lado voy a dibujar 3 objetos que pueda medir en centímetros. O sea que van a ser 3 objetos grandes que se necesite 1 metro para medirlas y del otro 3 objetos pequeños que lo pueda medir yo con una regla. ¿Cómo que puedo dibujar? Bueno, yo considero que un objeto grande sería la puerta de nuestra casa. Para medir el alto, necesito la medida en metros. ¿Sí? Algo pequeño, bueno, algo pequeño puede ser el dispositivo en el cual tú estás viendo los videos. Puede ser un celular, una tablet, la pantalla de una computadora. Esto lo estaríamos midiendo en centímetros. ¿Sí? Perfecto. Una última vez voy a comentarte qué vamos a hacer para que puedas identificar y lo puedas realizar tú solito. En la libreta de matemáticas anoto la materia, la fecha, las instrucciones, unidades de medidas en metros y en centímetros. Mi hoja la voy a doblar a la mitad para que se le marque una línea y pueda realizar ahí las dos actividades. ¿Qué voy a hacer? Voy a dibujar 3 cosas que pueda medirlos utilizando 1 metro. ¿Cómo puedo saber qué puedo usar o qué puedo dibujar? Bueno, vamos a reflexionar. ¿Qué fue lo que vimos que se podía medir en metros? ¿Qué puedo dibujar ahí? Algo grande como una puerta, una alberca y algo más. ¿Qué puedo dibujar en la otra mitad que sea pequeño y que pueda medir con una regla? Un celular, por ejemplo, una lapicera. ¿Qué más? Ahí dibújalo. Ya que hayas terminado de realizar tus 6 dibujos, porque son 3 y 3, ya solamente le vamos a comentar a mamá, a papá, a abuelita o a tía que por favor le tome una fotografía a la hoja de tu libreta y que me la envíe como evidencia. Y ya con esto estaríamos terminando nuestra actividad de matemáticas y quedaría una pendiente que es de conocimiento del medio. Entonces, sería todo en cuanto a matemáticas y nos vemos al ratito en nuestro próximo video. Nos vemos.